Señor está en este lugar, iglesia. Solamente quiere que rindamos nuestro corazón a Él. Lo rindemos ante sus pies. A tus pies. Dile, Señor, a tus pies, mi reino. Entregamos nuestro corazón a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sabe, el Espíritu Santo quiere más adoración. Pero lo vamos a hacer en un cántico nuevo, iglesia. En ese cántico de adoración. Así que le voy a invitar que eleve su cántico al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque a los pies del Señor arde nuestro corazón. Y le entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, mi seguridad, donde nadie te puede cegar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. Más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies.
empiece a adorar al Señor con un cántico nuevo, por favor. Un cántico que le nazca de su corazón cantarle al Señor. Ese cántico es el que el Señor quiere escuchar. El Señor tiene un plan en ese cántico, iglesia. Hazlo. Dile, Señor, enséñame a cantarte. Vamos todos a adorar al Señor en ese cántico. Diga, el Espíritu Santo, toma mi boca. Aleluya, adórale. Sigue adorándole al Señor. Que hoy se llene su trono de alabanza. Gracias, Cristo Jesús. Dile, Señor, que tu Espíritu me llene, que tu Espíritu llene mi familia. Espíritu Santo, llena mi familia de ti. Espíritu de Dios, llénanos a todos los que estamos aquí. Te clamamos a ti, Espíritu Santo, te amamos. Eres bienvenido, ven a este lugar, eres bienvenido. Transforma los corazones, Señor. Transfórmalos, Señor. Levanta todo el corazón de piedra, Señor. Con tu corazón en nuestras vidas. Levanta todo orgullo en nosotros, Señor. Quebranta, Señor, toda vanidad. Oh Dios, danos de tu Espíritu. Dios eres tú. Gracias, Jesús. La gloria del Señor y en este lugar. Vamos a levantar una oración por todos los enfermos, iglesia. Estén aquí en la congregación o enfermos que estén fuera de la congregación, aquellos hermanos que no pudieron venir por alguna enfermedad. Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Diga, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por su llaga fuimos nosotros curados. En esta hora, Señor, estamos orando por cada enfermedad de nuestros cuerpos, ordenándole que salga. Toda enfermedad de nuestros cuerpos le ordenamos salga en el nombre de Jesús. Salga toda enfermedad de nuestros cuerpos. Se han restaurado nuestros órganos en el nombre poderoso de Jesucristo. Se han restaurado todo nuestro ser, nuestro cuerpo, huesos, tendones, nuestro corazón. Se ha restaurado en el nombre de Jesús. Se ha restaurado en el nombre de Jesús. Se ha restaurado en el nombre poderoso
En el nombre de Jesús. Jesucristo pagó el precio. Jesucristo pagó el precio. Por su llaga fuimos curados, fuimos liberados. Que el fuego de Dios limpie nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, que fluya río de sanidad a nuestras familias, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Fluye la salvación. Por medio de ti, Jesús. El único camino al Padre. Sálvanos, Señor. Salva nuestras familias. Es nuestro clamor, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te oramos. En el nombre de Jesús te oramos. Gracias, Señor. Oh, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Reciba sanidad, iglesia. Reciba sanidad. Es por el nombre de Cristo. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Sigue clamando al Señor. Él está haciendo la obra. Un fuego poderoso está tocándonos, iglesia. Oh, sí, Señor. Fuego del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu alma y corazón. Damos más, Señor, damos más de ti. Damos más, Señor, de tu Espíritu. Sí, damos más, Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria al Señor. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor y diga: yo lo creo, Señor. Yo creo que tú eres poderoso. Yo creo que tu nombre es suficiente para sanarme. Yo creo que tu nombre es suficiente para liberarme, Señor. Aleluya. Lo creemos, lo creemos. Yo creo que por tu llaga fui curado. Yo lo creo, Señor. Aleluya. Él es poderoso, iglesia, recuérdelo. Nada es imposible para nuestro Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Aleluya. Digno es el Señor. Todo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores con todo su corazón. Habrá alguien que levante su voz y le proclame el Rey de su vida. Levante su voz. Él es poderoso, iglesia, Él es poderoso. Gloria, gloria al Señor. Reciba sanidad, iglesia. Reciba libertad en el nombre de Jesús. Y para todos aquellos que nos están viendo, reciban sanidad, libertad en el nombre glorioso de Jesucristo. Por eso es el nombre sobre todo nombre. Por eso es ese nombre sobre todo nombre. No hay algo más que sea más grande que ese nombre. No hay enfermedad más grande que ese nombre. El nombre de Jesucristo es suficiente para liberarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Amén.
conforme a nuestra fe, dice su palabra, se ha hecho en el nombre de Jesús. Denle un mejor aplauso a Jesucristo. Amamos Jesús. Amamos Salvador. Amamos Salvador. Gloria al Señor. En ese espíritu de fe, ese espíritu de poder, dice la palabra, de dominio propio. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. Millones de personas van a alcanzar la salvación. Y yo creo que el Señor nos quiere llevar a un estilo de vida de intercesión, de oración, de estar clamando en el Espíritu por nuestra vida y por otros más que necesitan recibir el Evangelio. Y hace rato que estábamos adorando al Señor, yo sentía esa necesidad muy profunda de que la iglesia debemos de aprender a orar con clamor al Señor, y que mientras estamos adorando y cantándole podemos estar clamando al Señor, y en ese momento necesitamos que todos entremos con esa misma petición. Amén. Y una de las peticiones muy fuertes que sentía al ministrar la alabanza era rogarle al Señor que nos llene de su Espíritu. ¿Sí? Y profundamente sentía que el Espíritu Santo quería hacerlo y lo está haciendo. Y podemos a veces pensar en nuestra vida que simplemente fue que cantamos y ya. Pero ese cántico se tiene que transformar en una adoración, y esa adoración se tiene que transformar en un clamor a Dios. Amén. Es cuando todos ofrecemos y quebrantamos nuestro corazón delante del Señor como ese alabastro. Amén. Entramos adorando al Señor, agradeciéndole, pero llega el momento que hay que quebrar ese alabastro delante del Señor. Amén, amén. Y eso no sucede cada año, tiene que suceder cada vez que nos acercamos al Señor. Ese alabastro representa el rompimiento de nuestra vida. ¿Entiende lo que es eso? De quebrantar nuestra vida al 100% para que entonces llegue ese perfume, como ministró a Jesucristo. Tiene que ser quebrado ese alabastro para que entonces salga ese perfume delante del Señor y unja sus pies y unja al Rey de Reyes a través de nuestro quebrantamiento. La adoración se debe transformar en un quebrantamiento hacia el Señor. Amén. Esa tiene que ser la meta, y no quedarnos hasta el segundo paso, sino llegar al tercer paso, a quebrar el alabastro delante del Señor. Entonces el Señor empieza a hacerlo en nuestras vidas, y luego viene una intercesión profunda porque lo estamos sintiendo. Quiero decirle que mientras no sintamos la intercesión, es algo vano. Se debe de sentir la intercesión. Debemos de empezar a sentir la necesidad de los enfermos, de los que están atados, los que están pasando por tantas situaciones, para que entonces nuestra oración sea escuchada delante de Dios. ¿Sí lo entienden? Si oramos nomás por orar, o porque yo les digo ore, y usted no lo está sintiendo, se transforma en una oración que no llega delante de Dios. Tiene que ser una oración con un verdadero clamor, con una verdadera entrega, sintiendo lo que aquellas personas están sintiendo. Y entonces esa oración, diga conmigo, esa oración es poderosa. Entonces esa oración sí da fruto. Amén. Porque es el corazón de Jesucristo, es el corazón del Espíritu Santo que tiene esa necesidad por aquellos que se están perdiendo. Si estamos atentos,
usted se va a dar cuenta que al quebrar nuestro alabastro, nuestra vida delante del Señor, entonces empieza otra etapa en nuestro corazón. Así que aprendamos eso. Fue una de las cosas que ha llamado la atención, siempre es alabastro, pero eso es un rompimiento en nuestras vidas. Ahí es cuando todo orgullo, toda vanidad, todo lo que usted cree que tiene y que sabe, se quebra. Y simplemente decimos: Señor, que seas tú y no yo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Y sabe, el Espíritu Santo está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo sentir una atmósfera muy hermosa de paz, de fortaleza, de sanidad. Y el Señor va a estar haciendo la obra a través también de su palabra. ¿Lo creen? Bien. Voy a dejar que los niños pasen a su clase. Y quisiera darle también la bienvenida a todos son bienvenidos, y hasta el Señor nos dijera bienvenidos, y nosotros le decimos al Espíritu Santo: bienvenidos. Aquí nos reunimos para alabar al Señor, pero quisiera darle la bienvenida especialmente a aquellas personas que nos visitan por primera o segunda ocasión. ¿Quién nos visita por primera o segunda ocasión? Bienvenido, bienvenido. Mire aquí, bienvenidas, bienvenidas. Denle un fuerte aplauso al Señor por sus vidas, por favor. Así que glorificamos al Señor por sus vidas, porque sé que Dios les ha llamado, porque tiene un propósito perfecto para sus vidas, y no están aquí por casualidad. Sé que el Dios Todopoderoso le ha traído y nos ha traído aquí a todos. Amén. Bien, gloria a Dios. Vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen hambre y sed de su palabra? Amén. Mire, hemos estado hablando de cómo el enemigo engaña. Ya vimos que es también a través de meternos dudas hacia su palabra. ¿Sí recuerdan que vimos eso? De la serpiente que siempre estaba allí con Eva. ¿A poco Dios dijo esto? ¿Sí? Entonces eso es como atacar la palabra del Señor para que nosotros dudemos y de esa manera no recibir nada. Fíjense, porque el que duda no va a recibir. Entonces tiene la técnica de hacerlo de esa manera, pero también otras formas de las que tiene es oprimirnos, hacernos que nos desesperemos para así cometer errores. ¿Entienden? Y si no lo logra a través de meterte duda hacia su palabra, lo va a hacer a través de inquietarte, desesperarte. Lo contrario de lo de Dios, porque Dios quiere que esperemos en Él, ¿sí? Las promesas son para los que esperan en Él. Y nosotros por naturaleza somos muy desesperados, ¿verdad? Somos muy así como que todavía no pasa nada y estamos ya desesperándonos y estamos inquietándonos. Entonces el Señor quiere empezar a trabajar esa área de nuestra vida, porque cuando nosotros somos de esa manera cometemos muchos errores y caemos en las trampas del enemigo, ¿sí? Y si usted se ha dado cuenta de muchos errores que hemos cometido, es por no esperar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque queremos hacer las cosas a la carrera, y esa es una técnica que el enemigo mete, también oprime, para que tú y yo nos desesperemos, y entonces de esa manera dejar de confiar en Dios y de esperar en el Señor, y de esa manera hacerlo a mi gusto y por mi cuenta, sin haber el Señor dado la autorización de que lo hicieras. Y eso pasa a menudo, eso nos pasa a menudo. Eso no es algo raro, eso pasa a menudo en nuestras vidas. Y es donde Dios va a trabajar, porque sabe que es un área que el enemigo la puede controlar bien,
y de esa manera nosotros seguir tomando decisiones equivocadas y el diablo seguirse riendo de ti por no esperar del Señor. Entonces yo le voy a enseñar algunos ejemplos en la palabra del Señor, las consecuencias que tuvieron algunos por no esperar al Señor, por no esperar la voz de Dios. Siempre cuando usted y yo vayamos a hacer algo o decidir algo, debemos de orar antes, ¿verdad? No sea como los que, Señor, me dejas ir para allá y ya trae las maletas. ¿Entiende eso? Debemos siempre de pedirle al Señor que si es su voluntad, si Él quiere, ¿verdad? Aunque la cosa te esté oprimiendo, porque en ese momento es lo difícil, cuando viene la opresión, es cuando empezamos a tirar manotazos de ahogado y es cuando cometemos todos los errores, que al rato venimos arrepentidos. Ay, ¿por qué lo hice? Ay, ¿por qué no esperé? Y yo creo que yo me identifico con ellos, ¿usted no? ¿Verdad? Y no solamente usted y yo hemos cometido esos errores, sino mucha gente que está aquí en la palabra del Señor, pero se han llevado consecuencias fuertes. Quiero que vayamos a 1 Samuel 13. Y un poquito le voy a explicar de esto. 1 Samuel 13 dice: guerra contra los filisteos. Había una batalla. Recuerde que el pueblo de Israel era de batallas, de pelea. Y siempre los filisteos, los cananeos, los jebuseos y todos ellos siempre fueron el ejército en contra de Dios. Y para nosotros ya no tenemos esos enemigos. Dice la Biblia que son espirituales, que tenemos enemigos que no los podemos ver, ¿verdad? Pero que actúan también de la misma manera. Iba a haber una guerra aquí, pero como que de repente, si tú lees Saúl, ¿han leído de Saúl? Empieza a sentir la opresión de que viene un ejército grande en contra de él. Y por lo regular él siempre esperaba al profeta Samuel a que le diera la estrategia de cómo se iba a pelear esa guerra, de cómo se iba a desenvolver y qué tenía que hacer. Y entonces lo que hacía Saúl es simplemente esperar al profeta Samuel, que representaba en ese tiempo la voz de Dios. ¿Sí? Recuerde que su espíritu no estaba como ahorita entre nosotros. Ahora el que nos habla es el Espíritu Santo. Pero en ese tiempo el profeta representaba la voz misma de Dios. O sea, aguas con aquel que no hiciera caso a ese profeta. Pero de repente dice la palabra de Dios que se aproximaba ya el ejército, y entonces Saúl se empieza a desesperar y no ha llegado Samuel. Necesito que Samuel me diga qué voy a hacer. Si tú lees ahí en el verso 8, dice: y él esperó, ¿cuántos días? 7 días, le dijo, 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea, ya empezó el pueblo mejor no, saben que mejor nos vamos porque viene la guerra y el profeta no llega y no queremos pelear así. Y muchos empezaron a desertar. Entonces Saúl cae en una inquietud, y en el verso 9 dice: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. O sea, eso lo debería de haber hecho Samuel. Por lo regular, antes de la guerra se ofrecía ese holocausto y esa ofrenda de paz, para que a través de esa ofrenda viniera la voz del Señor al profeta. Siempre se representa una ofrenda al Señor. Si queremos estudiar esto, también es lo que hoy hicimos. Hoy ministramos al Señor a través de nuestras alabanzas y oración, y eso representa esta ofrenda. ¿Entiende? Y ya después viene la voz del Señor y nos habla. Que hoy la voz del Señor está traducida en la palabra de Dios que tienes ahí en tus manos. Salvo alguien que tenga el don de profecía, puede dar una palabra. Pero normalmente nuestra fe está fundada en la palabra de Dios, que representa la voz misma de Dios. ¿Está de acuerdo? Amén.
Entonces dice la palabra del Señor que Saúl se pone a hacer ese holocausto, esas ofrendas de paz, sin esperar a Samuel. Y dice el 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿qué cree? Aquí que llega Samuel. Ya ven que de repente ya, si hubiera esperado una media hora, no sé cuánto duraba el holocausto, una hora, hubiera llegado Samuel. Y a veces nos pasa a nosotros de esa manera, si tú hubieras esperado un poco más, no hubiera sido así la situación. Ya estaba a punto de llegar Samuel. Entonces dice la palabra del Señor, y cuando él acababa, fíjese qué cosas, ¿verdad? Acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Ya llegó, pero él sabía que no había hecho algo bueno, que no esperó al profeta. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Le dice el profeta a Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios, de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Aparentemente pues no se ve que haya sido algo muy delicado, porque ofreció el holocausto, ¿verdad? Pero ahí no estaba la falla estaba en que no esperó ¿a quién? A Samuel. O sea, lo hizo porque se vio desesperado y actuó en esa desesperación. ¿Cuántos han actuado en desesperaciones? Sea honesto, mire, yo también levanto la mano, creo que sí. Y de repente nos desesperamos y actuamos, así como lo hizo Saúl. Y dice la palabra del Señor, el 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Imagínese más por no esperar, ¿no? Le quitó el reinado. Recuerde que después ungió ¿a quién? A David. Pero nomás por ese detalle, nomás porque no me esperaste, tu reino no va a durar. Imagínese la consecuencia. Y dice, mas ahora tu reino, el 14, ¿está allí? No será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te manda. Señor, ya tengo otro que te va a suplir. No más por ese hecho. Claro, Saúl venía arrastrando otro tipo de problemas que no quiero entrar en detalle en ello, pero si se le ve algo a Saúl, era el personaje desesperado. Una vez, a tal grado llegó su desesperación que fue a consultar a una adivina. Es una idea, siendo el rey de Israel. Y cuántas veces, yo sé que usted no, y ahorita ya no lo hace, pero en otros tiempos, cuántos aquellos cuando se sentían desesperados acudían a que les leyeran las cartas o el café. ¿Sí? O el café. Por la desesperación de la situación que estás pasando, a veces hacemos loqueras, tonterías. Y luego cuando viene la consecuencia, siempre tendemos a culpar a Dios o al pastor, por la culpa del pastor, porque no está orando por mí, porque no me visita, por eso. Pérez, hermano. ¿Sí? Y luego andas buscando culpables cuando tú y yo fuimos los que provocamos todas esas consecuencias. ¿Está de acuerdo o no conmigo? Amén, amén. ¿Verdad que sí? ¿Sabe? Al Señor le gusta la honestidad. Usted diga, amén, sí, soy así. Pero luego pide al Señor que me lo quite. ¿Sí? Entonces, y eso, el enemigo
pues lo sabe trabajar bien. Porque la desesperación no va a sobrar que te diga, ahí está, ¿dónde está tu Dios? Ahí está, lo que oraron. Y es cuando todavía te saca más de la voluntad del Señor. Entonces podemos ver que solamente por eso perdió el reinado Saúl. Qué exagerado, ¿verdad? Mire, el Señor ha instituido en su palabra que solamente hay un camino al Padre. Entonces todos aquellos que quieren buscar por otro lado, aunque lo hagan de buena voluntad, no van a llegar al Padre, y otra es pecado, porque así el Señor no lo ha instituido. ¿Me entienden? Así de fácil, no se la tiene que complicar, porque esto representa la voz de Dios para nuestras vidas hoy. Y todo aquel que quiera añadirle o cambiarle o quererle, no, dice la palabra de Dios, es así. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y no sé cómo usted entiende la palabra nadie. Entonces, a veces nosotros, en aquel tiempo, nos queremos pasar de listos, ¿verdad? El querer era llegar al Padre por otros medios o agarrando otros intercesores o intercesoras, y nomás perdemos el tiempo. Y era algo que a mí me retumbaba y hasta me enojaba. Pues ¿cómo no? Si me tiene que oír, o sea, ya hasta nosotros exigiéndole a Dios que nos oiga. Véanme nomás donde andábamos, sabiendo que el Señor, que con un beso así se acabó tu vida, ¿verdad? Pero cuando viene la verdad a nosotros y nos alumbra, de repente como que quiera que no nos lampareja, ¿verdad? Como que estábamos acostumbrados a algo y muchos no aceptamos, y muchos sí aceptamos la palabra de Dios, aunque venga en contra la palabra de Dios de tus pensamientos o vaya en contra de lo que tú crees. La palabra de Dios es la palabra de Dios y no la vas a poder alterar ni nada, a lo menos que tú quieras hacer una Biblia con tu autoría. ¿Verdad? Que a alguien se le ocurra, yo voy a hacer una Biblia a mi modo, ¿verdad? Que se valga esto, que se valga el otro. Si eso quieres, pero la Biblia, la misma palabra de Dios, no se puede alterar. ¿Verdad que sí? Y a veces eso confronta y pega duro, pero dice: la verdad os hará libres. ¿Cuántos libres hay aquí en esta? Amén. Ahora quiero también, miren, fíjese bien, para que vea que también, aún siendo profeta, le voy a hablar de otro profeta que se llama Natán. Segunda de Samuel 7. Ya vamos a pasar a cuenta que pasan algunos años, cuando ya David es el nuevo rey. ¿Sí recuerda? David es el nuevo rey. Entonces ahí en Segunda de Samuel, capítulo 7, y vamos a ir al verso 5. Vamos a ver desde el 2. Sí, no, Segunda de Samuel 7, 2. Ahí habla el pacto de Dios con David, ¿sí? Te voy a leer desde el 1 para que vayamos bien en secuencia, ¿le parece? Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, o sea, de esas veces que ya no hay pleitos, sí, porque David era de puros problemas y guerras, y ella ya como que todos los enemigos ya los había calmado, ahora sí, tranquilo toda la situación. Dijo el rey al profeta, o sea David al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Recuerda que esas cortinas era el tabernáculo. Entonces David decía: ¿cómo es posible que yo estoy en una mansión, en un casón, y cómo voy a creer que el arca, que ahí estaba la presencia de Dios, esté en una tienda o en un tabernáculo? No, él merece algo mejor que ni yo. Entonces le dice
dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y ahí hasta el profeta se equivoca. O sea, sí, Dios estaba con David, pero fíjate, va a leer por qué. Tú eres el rey, Dios está contigo, eres conforme al corazón de Dios. Ya has ganado tantas batallas que desde chico hasta tumbaste al Goliat de un pedradón. O sea, es muy difícil que falle el rey en una decisión de esas. Haz conforme tú quieras, no le vas a fallar, eres el rey David. Y así lo dijo el profeta, se fue también así con esa finta, ¿verdad? Y en el 4 dice: aconteció, o sea, que en aquella noche, en esa misma noche que se va el profeta a dormir, que vino la palabra de Jehová de Dios a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Mire, podemos leer más sobre esto, pero le voy a explicar. David se ofreció a hacerle una casa al Señor, o sea, un templo, y ya lo iba a hacer. Y Natán, el profeta, que era la voz de Dios también para David, ya había dado el permiso: hazlo. Pero esa misma noche Natán, Dios le dice: dile, ¿a poco él me va a hacer la casa? Y en otros versículos dice tú has derramado mucha sangre, le dice a David, así que tú no me puedes hacer la casa. O sea, viene un descendiente tuyo que él se me va a hacer la casa. ¿Y quién es el descendiente? Salomón, que hace el templo de Salomón, la casa para Dios. En ese momento, imagínense, Natán da el permiso, pero luego Dios le habla en la noche y dice a Natán: no, ¿sabes qué? Deja voy a hablar con David antes de que vayamos a tener aquí un problema. La diferencia de Saúl fue que Saúl hizo lo que quiso y Natán escuchó y fue a remediar la situación. Ya había dicho esto David, ya te había dicho: ¿por qué crees que tú no vas a ser el que edifique la casa? ¿Cómo? Si yo soy el rey, ¿verdad? Pero te das cuenta cómo Natán no dijo: yo soy el profeta y ya le di el permiso y que lo haga, soy el profeta Natán. No, sintió que estoy mal, el Señor me ha hablado, deja rectifico. Y en esa parte nosotros a veces no rectificamos, ¿verdad? A ver, dígale que está a su lado: ¿rectificas? ¿Sí? Porque a veces nos hacemos como que no vemos, ¿verdad? Nos vamos así. La palabra te dice: no lo hagas, tu papá, tu mamá, no lo hagas, el pastor te dice: no lo hagas, pero tú como que te pones los audífonos y no oyes nada. Y esos reciben el golpe bien duro. Pero el que se quita poquito los audífonos y ya va y oye: hey, espérame, deja rectifico, creo que voy mal, déjame regreso. Quiero decirle que estamos a tiempo de rectificar muchas cosas, ahorita, de arreglar muchas cosas, porque si seguimos en esa necedad vamos a terminar mal. Estamos a tiempo de que si estamos haciendo algo mal, decidiendo cosas que no están bien delante de Dios, estamos a tiempo de rectificarlas. Pero si vivimos con la necedad, ¿qué dice el Señor? No, pues como que te falta un golpezazo para que reacciones. Y el Señor, adelante, tras. En poco tiempo te darás cuenta que por no rectificar o no regresar otra vez a arreglar esa situación, vamos a cargar con más problemas en nuestra vida. Y pareciera que ya la arreglaste, pero de repente te vas a dar cuenta que no se arregló la situación. Vemos estos dos ejemplos diferentes: uno que rectifica y el otro que no rectificó. Amén. Todo esto nos lleva a nosotros a empezar a discernir
lo que es bueno y malo para nosotros. Pero el enemigo, le repito, va a aprovechar la ocasión que tú estés desesperado para que cometas una tontería o para que tomes una mala decisión que va a tener consecuencias. Diga conmigo, consecuencias. Y desgraciadamente, iglesia, a veces son consecuencias que duran años. No creo que este domingo, ya para el otro domingo ya se me quitó la... No, ¿verdad? Qué bueno que fuera que... No, son consecuencias que a veces duran lo que no te das una idea por una mala decisión, por apresurarse, por no esperar en el Señor. Y le digo que eso nosotros, pues nos ha pasado a todos y tal vez hasta nos siga pasando. Por eso el Señor nos habla hoy, nos dice, espérate, ponle freno al carro. Fíjate bien, porque te veo desbordado. Rectifica si vamos haciendo las cosas bien. En el Salmo 101 nos dice también que en esa desesperación tú y yo podemos, pues, ir a pedir consejo, ¿verdad? Ahora, qué bueno que pidamos consejo, pero hay que ver a quién, ¿verdad que sí? O sea, qué bueno que pidamos consejo, pero hay que ver a quién. Y aquí te dice algo que usted lo sabe, el Salmo 1 ya se lo sabe, yo creo que está cantado, o si no de memoria, ¿verdad? Pero en el Salmo 1 entra diciendo, bienaventurado el varón. Ahora, no porque diga varón, diga la mujer, ya no es para mí, no es para el varón, no, es para los dos, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo ¿de quién? O sea, en pocas palabras, eres 100,000 veces bendecido, porque no pediste consejo a los que no conocen de Dios. Así los llama la palabra los malos, o sea, eso dice la Biblia. ¿Y cuántas veces no, cuando te sucede algo, vas a pedir consejo al malo? Al que no conoce de Dios, al que no tiene temor a Dios, al que no conoce su palabra, y lógico, pues ¿qué consejo vas a recibir? Y es una de las armas que el enemigo utiliza. En la desesperación, voy y le pregunto hasta el de la tienda, no le hace que esté más perdido que el diablo, pero le pido, voy y le pido consejo, ¿verdad? Le pido consejo a mi compadre, mi pobre compadre, no puede con su alma, hundido por allá en todos los vicios, y yo voy a pedirle consejo, porque es el compadre. Ya es un respeto, compadre. Esté como esté el compadre, voy a ir a pedirle consejo, ¿verdad? Ahora qué bueno que ese compadre esté lleno de la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando usted le pide un consejo, en esa desesperación, reciba la palabra de Dios. Pero imagínense que no. Entonces la Biblia te lo dice desde aquí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, que no estuvo pidiendo consejo a los malos. Porque si usted se da cuenta, muchos de esos consejos han destruido familias, ¿verdad que sí?